Muy bien, continuemos entonces. Espero que se haya quedado claro de la inervación simpática y parasimpática y que la inervación simpática es el responsable de llevar la parte aferente del dolor visceral a nivel de estructura renal. Incluso cuando hay otras situaciones, el riñón todavía no nombre ni grupo, ya saben, todavía no nombre. Cuando el riñón se dilata, y es que si hay el cálculo, ¿qué va a pasar? Hemos dicho, se dilata la pared y se produce la glomerulonefritis. Glomerulonefritis. La característica de otra glándula, que es vecina de la porción renal, es justamente en torno a la irrigación. Miren, acá está esto que representa la suprarrenal del lado izquierdo. Esta es la suprarrenal del lado derecho. Ya hemos hablado de su función de las suprarrenales. Las suprarrenales van a producir una secreción endocrina y una secreción que en la médula es adrenalina y noradrenalina, y en la corteza son los glucocorticoides, la aldosterona, ¿no? Como los glucocorticoides y las distintas hormonas metabólicas que van a actuar sobre el cuerpo, glucocorticoides y mineralocorticoides, la división. Un sistema muy, muy amplio en la vascularización para la glándula suprarrenal, para cualquiera de las glándulas endocrinas. Como ustedes han debido valorar en anatomía 1, la glándula endocrina, siendo tan pequeña, recibe bastante vascularización. Es el efecto que también lo vamos a encontrar en la glándula suprarrenal, citando número 1, citando número 2 y citando número 3. La número 1 corresponde a la arteria suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior. Entonces, miren lo que va a hacer la arteria frénica. La arteria frénica tiene este trayecto, va hacia la parte de porción inferior del diafragma y va a dar origen a las arterias suprarrenales superiores. ¿Cuántas suprarrenales superiores son? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, de 6 a 8 suprarrenales superiores. Dígame, Leonardo. Doctor, una pregunta. En el tema Dime. de las suprarrenales, la corteza, la médula de la suprarrenal dijo que producía Noradrenalina, sí, noradrenalina. de adrenalina, Y la corteza es la que produce los mineralocorticoides y los glucocorticoides. pero en el libro dice que la médula es la que produce sola, adrenalina y la corteza es la que produce noradrenalina. No, Ya, no creo que lo diga de esa manera, pero vamos a corregir si lo está diciendo de esa manera. ¿Bien? La médula de la suprarrenal es la que produce noradrenalina, Escobar. Y la parte de la corteza es la que produce los glucocorticoides y los mineralocorticoides. La médula produce noradrenalina y adrenalina. Y la corteza produce glucocorticoides, también citados como corticoesteroides. Es lo mismo el término de glucocorticoides para corticoesteroides y mineralocorticoides, ¿no? Ahí están los andrógenos para la retención de agua, ¿no? Para retener agua. Y no lo dice así, que lo recuerden en la 8ª edición. No sé si en la 7ª o qué otra edición lo está leyendo, pero en la 8ª no, tampoco no hay esa mención, Escobar, lo ha interpretado mal. La corteza es, por eso, corticoesteroides y glucocorticoides, que es lo mismo, y los mineralocorticoides, de ellos el andrógeno, para la retención de sodio, agua, ¿no? Entonces, la médula, noradrenalina y adrenalina, por si acaso. La médula, noradrenalina y adrenalina. ¿Estamos? ¿Lo leyó bien, Escobar? sí, doctor, gracias. No está. ¿Qué edición está leyendo? ¿La 8ª? Y no creo que diga así. ¿O qué edición está leyendo?
Sí, es la octava, pero era andrógeno y me confundí. Ah, se confundió, es que, ya, está bien. De estudiantes, equivóquense todo lo que puedan. En la vida profesional ya hay que disminuir errores. Ahí está, 1, 2, 3, les decía. Es una glándula pequeña, es igual que la tiroides, pero con mucha importancia. Con mucha importancia. Lo que van a averiguar ahora es el síndrome de Cushing. ¿Sí? El síndrome de Cushing. Y van a... ahí está el síndrome de Cushing para averiguar Cushing. Así se escribe Cushing. Van a averiguar el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison. Addison, para entender la importancia de esta glándula. Quiero que vean, uno, las imágenes que les va a arrojar el síndrome de Cushing y de Addison, y cuál la repercusión anatómica y fisiológica en el cuerpo. Eso nomás quiero del síndrome de Cushing. No me van a decir sus signos, sus síntomas, su farmacología, su tratamiento, no. Yo quiero la relación para anatomía. Cómo se afecta la glándula suprarrenal y cuáles las alteraciones fisiológicas que pueda presentarse por el síndrome de Cushing y Addison. Bien, son síndromes contrapuestos, uno por carencia y otro por aumento. Para que entiendan un poquito más la importancia de la suprarrenal, acá está la 1, la 2, la 3, volvemos a retomar y les decía, la 1 es mi arteria frénica, esta es mi arteria frénica inferior. La frénica inferior da estas ramas, de 6 a 8 suprarrenales superiores. Acá voy a tener otra, la 2, les decía, esta va a ser la 1, la suprarrenal superior. La suprarrenal superior es rama de la frénica inferior y son de 6 a 8 ramas. La suprarrenal media pueden variar. No dice la variación Keimur, pero son de 3 a 5 las ramas suprarrenales medias. ¿A la altura de qué vértebra? A la altura de la vértebra L1. Y justamente son de 3 a 5. Ramas de la aorta abdominal, de la AAA, de la arteria aorta abdominal, las suprarrenales medias. Muy bien, ahí está la 1, la 2, la 3. Aquí está la 3. La 3 es la suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Ahí está la arteria renal. Está la arteria renal y la suprarrenal inferior. Para el lado izquierdo igual, acá está la 3, acá está la 2 y acá está la 1. El sistema arterial es igual en el lado derecho y en el lado izquierdo. Lo que varía un poco es el sistema de drenaje venoso. ¿Por qué? Porque vamos a tener una única sola vena renal. Acá está la única sola vena suprarrenal, perdonen. Vena suprarrenal. Renal. Y la vena suprarrenal va a ir a drenar en el lado derecho a la vena renal. Va a ir a drenar a la vena renal. En el lado izquierdo, la vena suprarrenal izquierda se une con la frénica inferior y las dos venitas, frénica inferior y la suprarrenal inferior, estarán drenando en la vena renal izquierda. Eso para la diferencia de ambas venas. Ustedes dirán, ¿quién da la inervación? Si el plexo renal, entonces la suprarrenal está cerca, entonces que venga del plexo renal para la inervación simpática de la suprarrenal. No es así. No viene del plexo renal. Va a dirigirse la inervación de este otro plexo, conocido como el plexo celíaco. Entonces, para el plexo celíaco vienen los 3 nervios esplácnicos. Para el plexo celíaco, recuerdan que va a estar acá mis ganglios. Ahí está el plexo celíaco a la altura del tronco celíaco. Y van a venir los 3 nervios. Va a venir el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico imo. Los 3 van a venir. El imo, el menor y el mayor. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
para las características del plexo celíaco. Ahora, un concepto importante que ustedes ya tendrían que saber por ese recuadro de anatomía 1, que también lo muestra Kei Moore, que también lo van a repasar y más a detalle en fisiología de Guyton, que es que la inervación de las suprarrenales solo es simpática. No viene el parasimpático, no necesita inervación parasimpática. Entonces, otra vez, la inervación para las glándulas suprarrenales viene del plexo celíaco con los nervios esplásmicos mayor, menor e imo, y solo tiene inervación simpática. Y ustedes tienen que saberlo esto desde anatomía 1. Ahí en el recuadro que han pedido describir, no tiene inervación, por si acaso, no tiene inervación de la parte parasimpática. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta de la glándula suprarrenal? ¿Hasta acá alguna duda? Cristel Antelo, dígame. Quería saber si me podría repetir sobre las arterias, la número 3 en particular, que no la escuché. Ya, muy bien. Muy bien. Las arterias, vamos a repetirlo. Bájale su manito. Acá tenemos número 1, decía. Estas son las suprarrenales superiores, Cristel. Y son ramas de 6 a 8 ramas que son y nacen en la arteria frénica inferior. La arteria inferior es una de las primeras arterias ramas de la aorta abdominal. La número 2, las suprarrenales medias, que no lo dice Kei Moore, pero son de 3 a 5 ramas de la aorta abdominal. Y la número 3, la arteria, es la suprarrenal inferior, rama de la arteria. Entonces, rama de la arteria renal. ¿Bien? Entonces, eso para la mención, por si acaso. Esto para la mención. La 3 es la suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Vamos a dirigirnos, después de haber aclarado la inervación, a ver lo que es el drenaje linfático. Después de haber descrito arterias, venas y nervios, vamos a tener un concepto de la vía linfática de la parte renal. Vamos a tener uno, el drenaje linfático de riñón, y otro, el drenaje linfático de la suprarrenal. Para mencionar el drenaje linfático de riñón, los vasos linfáticos que están acompañando a las venas, saliendo del riñón, van a acompañar a las venas. Esos son vasos linfáticos. Van y drenan de manera directa a 2 cadenas nodulares que voy a ir mencionando. Esta del lado izquierdo, con círculo negro, son mis nódulos linfáticos lumbares izquierdos o aórticos. Nódulos linfáticos izquierdos, o también conocidos como nódulos aórticos. Entonces, los vasos linfáticos del riñón del lado izquierdo van y se dirigen a los nódulos linfáticos lumbares izquierdos, o nódulos linfáticos aórticos. Los nódulos linfáticos del lado derecho, los vasos linfáticos, van a ir hacia los nódulos linfáticos lumbares derechos. Nódulos linfáticos lumbares derechos. O también conocidos como los nódulos linfáticos de la vena cava. Entonces, el riñón del lado derecho, sus vasos linfáticos, desembocarán hacia los nódulos linfáticos de la vena cava o lumbares del lado derecho. Estamos las 2 cadenas nodulares, nódulos linfáticos del lado derecho y nódulos linfáticos del lado izquierdo, tanto para riñones como para ureter en su porción abdominal. En relación a las glándulas suprarrenales, las suprarrenales van a derivar su drenaje linfático paralelamente a este drenaje. Los vasos linfáticos del lado izquierdo también se dirigirán a los linfáticos lumbares del lado derecho, los de la glándula suprarrenal derecha. También se dirigirán a estos que son mis nódulos linfáticos izquierdos o aórticos, nódulos linfáticos izquierdos o aórticos en este caso,
esto es izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, disculpen. Glándula suprarrenal izquierda, que van hacia los nódulos linfáticos izquierdos o aórticos. De la glándula suprarrenal del lado derecho, esta sí, ahora sí, glándula suprarrenal del lado derecho, hacia los nódulos linfáticos derechos o de la vena cava, Muy bien, ahí está el sistema también de drenaje de las glándulas suprarrenales. Cuando Keimur avanza en la parte de la descripción de inervación, nos hace recuerdo todo lo que nos ha mencionado víscera por víscera. ¿Qué nos ha mencionado víscera por víscera? Nos ha dicho, en la parte, acá, esto círculo negro, existen los ganglios preaórticos o prevertebrales. Los ganglios preaórticos o prevertebrales van a ser, este de negro representa el ganglio celíaco, este de color rojo representa el mesentérico superior, este de color amarillo va a representar el mesentérico inferior. Entonces vamos a tener los ganglios celíacos, los mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores, y a ambos lados, derecho e izquierdo, se van a venir los que se conocen como los aórticos renales, para ir a formar el plexo renal. Entonces los de verde se conocen como los ganglios aórticos renales, para formar el plexo renal. Negro celíaco, rojo mesentérico superior y amarillo mesentérico inferior, ganglio mesentérico inferior. Y nos dice, y nos hace recuerdo lo que también en anatomía 1 hemos conocido, o tendríamos que haber conocido. La organización de la cadena simpática viene desde T1, T2, T3, T4, T5, T6, ¿no? Viene en este sentido, T2, T3, T4, T5, T6, T7, hasta llegar a L2 o L3, ¿no? A veces hasta L3. Justo en la columna vertebral, esto que han llevado en la parte de tórax, si yo hago un corte transversal de la médula espinal, me voy a topar con esta característica de la médula espinal. La médula espinal tiene esto del medio, todo esto que está formando la H, se llama sustancia gris, que es el conjunto de cuerpos neuronales. Y esto de azul será mi sustancia blanca. Acá está en el cordón, allá apréndanse los cordones. Este es el cordón anterior para neuroanatomía, este es el cordón posterior y esto se lo llama cordón lateral. Entonces, esto es sustancia blanca. Justo a la altura de T1 a L3, la sustancia gris hace algo más. Forma estas otras astas. Se llaman las astas intermediolaterales. Astas intermedio-lateral. Ahí están las astas intermediolaterales. Justo de estas astas intermediolaterales, yo puedo mencionar que está surgiendo la inervación simpática. A la altura de T5 a T9, arriba de T5 a T9, voy a hablar del nervio esplácnico mayor. Estas raíces de T5, T6, T7, T8 están formando a mi nervio esplácnico mayor. Mi nervio esplácnico mayor. T10 y T11 forman a mi nervio esplácnico menor. Y T12, como acabamos de señalarlo, forma mi nervio esplácnico imo. Estos nervios simpáticos no solo se van a quedar en tórax, van a surgir en tórax como un tronco simpático y van a dirigirse a la parte abdominal. Por eso es que a los tres se los conoce como abdominopélvicos, porque incluso van a llegar hasta la parte de la pelvis, como es el plexo
mesentérico, ¿no? Entonces vamos a tener que esta división simpática es la que justamente estos esplágnicos mayores y menores le está brindando la información simpática al ganglio celíaco, al mesentérico superior, al mesentérico inferior, a los aórticos renales, a los ganglios aórticos renales que forman parte del plexo renal. ¿Estamos hasta ahí con la inervación simpática? ¿Alguien tiene alguna duda de la inervación simpática hasta este punto? Muy bien, vayamos con la parte parasimpática. En la parte parasimpática, cada uno de estos plexos, tanto el plexo celíaco como el plexo mesentérico superior, como el plexo renal, que lo acabamos de describir, como el plexo intermesentérico, mesentérico inferior, en la denominación de plexo, van a ser el conjunto de simpático y parasimpático. ¿Y de dónde le llega la información parasimpática a estos? Las va a llegar del nervio vago. Entonces, lo que está de color celeste se está representando el trayecto del tronco vagal anterior y va a venir otro tronco de color rojo, tronco vagal posterior. Ambos troncos van a ir a aportar fibras parasimpáticas a los plexos nerviosos. Y gracias a esto van a ser mixtos. ¿Por qué? Porque van a tener fibras simpáticas y fibras parasimpáticas, ¿no? Entonces, cada uno de estos ganglios a nivel celíaco, a nivel mesentérico superior, aórtico renal y mesentérico inferior, están recibiendo parte de las características del vago. Vamos a con otra división. Esto, acá más abajo, ya forman los nervios, van a ir a formar el plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico que acabamos de citar, plexo hipogástrico, acá voy a marcar con color azul. Acá hemos citado un plexo hipogástrico. Plexo hipogástrico. Está recibiendo ramas, y hemos dicho, simpáticas del plexo intermesentérico. Las partes parasimpáticas para el hipogástrico van a venir del plexo sacro. Y del plexo sacro, cuando vienen del plexo sacro, también se van a unir S2, S3 y S4. ¿Cómo le hemos llamado cuando se une T5, T6, T7, T8, T9? ¿Cómo le hemos llamado a esa unión simpática, Carla? ¿No está Carla? ¿Cómo le hemos denominado la unión de T5, T6, T7, T8, T9 provenientes de las astas intermediolaterales? ¿Qué nervio forma esto? De T5 a T9. Sí. El esplágnico mayor. Exacto. Se llama esplágnico, ¿no? Ahora miren, S2, S3, eso es todo, Carla, gracias. S2, S3, S4. Van a formar también esplágnicos, pero ¿cómo lo voy a llamar acá? Lo voy a llamar esplágnico pélvico. Esplágnico pélvico. Acá a S2, S3, S4 lo llamaré esplágnico pélvico. Y justamente son los que están llevando fibras parasimpáticas hacia el plexo hipogástrico. No se relacionan con los troncos simpáticos, pero eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Acá el plexo que acaba de decir Carla es simpático. Acá en S2, S3, S4 es un plexo parasimpático. Y le estoy dando un nombre a este plexo parasimpático como nervios esplágnico pélvico. Y por eso Keimur resalta, y los resalten ustedes, no se relaciona en absoluto con los troncos simpáticos. Se originan en S2, S3 y S4 y le están conduciendo fibras parasimpáticas al plexo hipogástrico. Estamos con ese concepto de inervación parasimpática y simpática en el abdomen. ¿Sí? Y es así
que a partir de los diferentes plexos va a venir la inervación parasimpática y simpática, estómago, a hígado, a riñón, al páncreas, a intestino grueso, a la vejiga, ¿no? Entonces, y miren, en este punto será la diferenciación, hemos dicho en el colon. ¿Por qué? Porque a partir de la flexura cólica del lado izquierdo, la inervación simpática y parasimpática del intestino grueso ya no proviene del plexo mesentérico, va a provenir del plexo hipogástrico pélvico, ¿no? Entonces, eso para este segmento de inervación. Vamos a saltarnos un poco el orden cronológico para ir a describir diafragma. ¿Qué me interesa al describir diafragma? Me interesa que es un músculo tendinoso, acá está todo esto, que está separando, otro color, a ver, rojo, que está separando la porción torácica de la porción abdominal. Constituye el suelo del tórax y el techo del abdomen, ¿no? Está bien dicho de esa manera. Tiene forma de cúpula, porque si yo lo veo de manera anterior, tiene esta forma, una cúpula, ¿no? Una cúpula, ahí está la forma de cúpula del diafragma. Así si quieren, en uno solo, ahí está la forma de cúpula. Es un músculo inspiratorio. Se contrae en la inspiración, se contrae y se relaja en la expiración. Así es que la expiración es un proceso pasivo y la inspiración es un proceso activo. Muy bien. De estas cúpulas, hay que mencionar que la cúpula del lado derecho es más alta que la del lado izquierdo. ¿Por qué será la cúpula Carlos Melgar Trujillo? La cúpula del lado derecho será más alta que la del lado izquierdo. ¿No hay, Carlos Melgar? Por el hígado. Excelente, Carlos Melgar, excelente. 2 puntitos para su práctica. Bueno, entonces por la presencia del hígado. Carla también tiene un puntito. Escobar también un punto. Y Cristel creo que también me ha hecho una pregunta, un puntito también para su práctica. Vayan anotando nombre y grupo a partir de ahora. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Hay que participar en las clases teóricas. En la educación universitaria, el docente no es un profesor, es un conductor de conocimientos. Y solamente eso. El que construye su conocimiento son ustedes, solamente ustedes y nada más que ustedes. ¿Ya? Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, no se olviden, nombre y grupo, luego yo les repito unas 100 veces que coloquen eso. Vamos con este corte transversal para detallar más del músculo diafragma, visto desde la parte torácica. Vamos a tener porciones en lo que representa el diafragma, una porción que es justamente la porción muscular, y vamos a tener un área o centro tendinoso. Esto que estoy marcando con color rojo representa, o con color negro, mejor lo marcaré, negro. Esto que estoy marcando con color negro representa la porción tendinosa del diafragma. Y casualmente se extiende hasta este segmento, donde está apoyándose el pericardio fibroso, gracias a un ligamento. ¿Recuerdan? Al ligamento externo pericárdico, el freno pericárdico en este sentido, en este caso acá, el freno pericárdico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir describiendo, esta es la porción tendinosa del diafragma, tendinosa, y esto que está de rojo es la porción muscular. Acá está la porción muscular del diafragma. Esto constituye la porción muscular del diafragma. Porción tendinosa y la porción muscular del diafragma. Ahora, en la porción muscular que está rodeando a la porción tendinosa, la porción muscular se va a dividir en 3 partes.
¿Cuáles son las tres partes de las inserciones de la porción muscular? Vamos y reconozcamos. Miren, esto es vértebra, es una vértebra torácica. Esto representa esternón. Por lo tanto, justo la parte muscular, acá va a llegar una parte muscular del diafragma, se lo conoce como la porción external. Esa es la porción external del diafragma. Porción external. Ahí está la porción external del diafragma. Muy bien, tengo otra porción a este lado. Miren, fijándose a las costillas, acá. A esta porción la voy a llamar porción costal. Esta es la porción costal. La número 2 es la porción costal. La porción costal, la porción externa. Y a la parte posterior, fijándose en las estructuras vertebrales, vamos a encontrar como la porción lumbar. Las vértebras L1, L2, L3, en lo que representa inserción. Esta es la vértebra torácica. El diafragma lo que va a hacer es irse hasta la parte lumbar y fijarse en la parte lumbar. Por eso nosotros hemos resaltado en un corte transversal, esta es la torácica. Lo que va a hacer el diafragma es ingresar en este sentido y dirigirse hacia la porción abdominal. ¿Cómo? Va a formar esto. Aquí vamos a ver los pilares. Acá está. Va a ingresar y va a formar esto. Tengo una mejor imagen para mostrar los pilares. Acá están los pilares, ¿no? Entonces va y forma los pilares. Acá están los pilares del diafragma. Vamos a tener un pilar del lado derecho y un pilar del lado izquierdo. Y a estos pilares se lo constituye como la porción lumbar del diafragma. Y entonces porción external, porción costal y porción lumbar del diafragma. El pilar derecho es más ancho. Lo vamos a ver aquí. El pilar derecho es más ancho. Ahí está todo el pilar derecho. Es más ancho. Se origina en 3 o a veces agarra 4 de las primeras vértebras lumbares. L1, L2, L3 y puede extenderse incluso hasta L4. Eso corresponde al pilar derecho. El pilar izquierdo a veces solamente agarra las vértebras L1, L2 y a veces L3. L1, L2 y a veces L3, hasta L3. El derecho L1 hasta L3 y a veces L4. Eso es la porción lumbar del diafragma. Justo a esta altura vamos a tener un entrecruzamiento de las fibras musculares con aponeurosis de otros grupos musculares. ¿A qué se refiere esto? Vamos a tener al ligamento arqueado medial y al ligamento arqueado lateral. Entonces acá, esto que voy a marcar con color rojo, representa esto con rojo exclusivamente al ligamento arqueado medio. Y acá a este otro lado vamos a tener este es el ligamento arqueado medio. A este otro de color negro vamos a tener al ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado medio viene como una proyección de la fascia del psoas mayor. Entonces, el ligamento arqueado medial, no el medio, perdón, el medial, va a ir como un engrosamiento de este músculo. Acá está el psoas. Esto representa el psoas mayor. Psoas mayor. Y lo que va a hacer el psoas mayor es prolongar su aponeurosis sobre el pilar del diafragma, sobre el pilar derecho del diafragma. Entonces, el ligamento arqueado medio es un engrosamiento de la fascia que está recubriendo las características del pilar. A este otro lado vamos a tener el ligamento arqueado lateral. El ligamento arqueado lateral va a dirigirse desde los segmentos como un engrosamiento del cuadrado lumbar.
Y si es un engrosamiento desde el cuadrado lumbar, lo que va a producir es una proyección desde el músculo cuadrado lumbar. Entonces, acá nosotros identificamos, este es psoas, este es el cuadrado lumbar al lado del psoas, ¿no? Este es el psoas. Y cuando el psoas proyecta su aponeurosis, cuando el psoas proyecta la aponeurosis, a ambos lados, tanto al lado derecho, no el psoas, el cuadrado lumbar proyecta su aponeurosis, ambos lados, derecho e izquierdo, va a constituir un engrosamiento de esa aponeurosis. Ese es mi ligamento arqueado lateral. Entonces, si yo señalo aquí este punto como engrosamiento y de este lado también, a este lado acá, en este punto, esto representa de negro mi ligamento arqueado lateral. Eso representa mi ligamento arqueado lateral. Una proyección de la aponeurosis del cuadrado lumbar. El ligamento arqueado medial, rojo, como una proyección del psoas. Ahí, el ligamento arqueado medial, como una proyección del psoas. Y lo va a hacer tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Una proyección del psoas para describir al ligamento arqueado medial. Bien. ¿Qué más en relación a las características de estas formaciones? Por esto, miren lo que va a hacer el pilar del lado derecho. Va a generar un entrecruzamiento de fibras, el pilar del lado derecho, con el pilar del lado izquierdo. Y van a formar orificios. ¿Cuál es el orificio más inferior que se forma por ese entrecruzamiento? Es esto que se conoce como hiato aórtico. El entrecruzamiento de las características del pilar derecho y el pilar izquierdo estarán formando